Como anunciamos ya hace varias semanas, desde la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, hemos organizado diversas actuaciones en relación con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por el Ministerio de Justicia, además de una encuesta donde se plantean varias cuestiones cruciales para conocer la opinión de diversos colectivos, jueces, fiscales, abogados, académicos, etcétera, sobre esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También hemos organizado varias jornadas virtuales en las que vamos a contar con distintos expertos y colectivos. La primera de ellas es esta jornada en la que contamos con la participación de don Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional. Ha sido y es instructor de varios casos mediáticos relativos a corrupción, también doctor en Derecho, profesor de Derecho Penal en la Universidad CEU y autor de diversas obras y artículos. Asimismo, también contamos con la de Salvador Biada, actualmente fiscal del Tribunal Supremo y que fue también designado, bueno, viene de la carrera judicial en excedencia y fue también destinado en el Tribunal Penal Internacional en 2003, designado para estudiar sobre los crímenes cometidos durante la Guerra de la Antigua Yugoslavia, trabajando en La Haya durante 3 años, unos meses. También en 2005 fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo, incorporándose en abril del 2006, autor y conferenciante de diversas cuestiones de derecho penal y procesal y profesor asociado de Derecho Procesal en la Universidad de Alcalá. Esta jornada también se moderará por el magistrado Jesús Villegas, al que todos conocéis, es secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y autor de diversos libros relacionados con la ley de enjuiciamiento criminal. Con las aportaciones de estas jornadas y las que vamos a recabar a través del email de la plataforma, pcjud@gmail.com, hasta el 30 de abril, con un máximo de 500 palabras, así como tomando por base el libro verde sobre investigación criminal que se ha editado por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en la editorial Dickinson y a la que podéis acceder de forma gratuita. Vamos a elaborar un informe que ofreceremos a los grupos parlamentarios con vistas a los debates que se van a realizar en el Congreso. El objeto de todas estas actuaciones es abrir un proceso de concienciación colectiva sobre la importancia de esta reforma que está en curso y pues está en juego el respeto a las garantías procesales, a los derechos de los ciudadanos. Sin más, reiterando el agradecimiento a todos los asistentes virtualmente, así como a los participantes en esta como ponentes, pues doy la palabra a Jesús Villegas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias a los ponentes y al público en general. La verdad es que es un orgullo tener a estos primeros espadas, como se dice. Nos encontramos ante unos juristas de una talla extraordinaria, ambos de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, lo cual es un orgullo sin límites. Pero también quiero resaltar que no son simplemente estudiosos que viven en su castillo de marfil aislados de la realidad, sino que son ciudadanos comprometidos por la despolitización de la justicia y por la dignidad de la democracia en nuestro país. Es una rara condición esta, la que aúna una profunda capacidad intelectual con un profundo compromiso ciudadano. Yo, sin más preámbulos, si os parece, lo que podemos hacer es que hagáis una brevísima intervención cada uno de vosotros, 5 minutos, más o menos, para, a quien no tenga ni idea de por dónde va la reforma, pues que quede con una visión de conjunto de 2 o 3 principios esenciales. ¿Quién quiere comenzar? ¿Eloy? ¿Salvador? Bueno, vale. Empezamos, si queréis, por Eloy, que como es juez como yo, pues que se me vea un poco el favoritismo. Don Eloy, adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias Elena y Jesús por vuestras amabilísimas palabras y a la plataforma por la invitación. 141 años de ley de enjuiciamiento criminal. Aquí al lado de mi casa hay un señor en una estatua que dicen que se llamaba Alonso Martínez. Si viene no la conoce, no la reconoce, porque 77 reformas ha tenido durante, eso sí, desde repúblicas hasta dictaduras, gobiernos democráticos y todo se han adaptado a ella. Luego algo bueno tiene, o el esqueleto por lo menos estaba bien hecho y ahora pues por fin decimos que la vamos a cambiar.
Yo no quiero empezar hablando mal, sino bien de cualquier tipo de reforma, especialmente una reforma tan importante como esta. Y por lo tanto, ¿cuáles son, en primer lugar, los aspectos que me parecen positivos de que hagamos una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal? El primero y principal, el que os ha asombrado a todos, el que nos asombró y cuando lo oímos lo tuvimos que preguntar 3 veces para verificarlo, que es que tiene un plazo de vacatio legis de 6 años. Eso me parece una gran ventaja, un aspecto positivo, porque parece que quien la ha redactado lo que quiere trasladarnos es que la consensúa o el siguiente gobierno a él, si no le gusta, pues no la pondrá en marcha. Por lo tanto, me parece un primer aspecto positivísimo. El segundo aspecto positivísimo, la actualización de los tiempos que vivimos. No hay que recordar mucho que en la España de Alonso Martínez pues éramos un país rural, en donde los juzgados eran juzgados de pueblo, en donde cuando decías tráeme el sumario es porque solo había un sumario, efectivamente un homicidio cada 2 o 3 años y se podía llevar despacito y con buena letra y no se parecía en nada a nuestros tiempos en donde vivimos en una España de servicios, una España altamente internacionalizada, mal colocada en la frontera de 2 grandes continentes y por lo tanto con muchos problemas que Alonso Martínez no pudo prever, especialmente el de la tecnologización de nuestros tiempos. Ojalá que como aspecto positivo aprovechemos para homologar a España en los grandes procesos, en los procesales que han asumido los estados de derecho. Me estoy refiriendo a limpiar por fin nuestra ley de enjuiciamiento criminal de aforamientos, de abuso de indultos, de la potenciación del papel del juez que durante los últimos 20 años no ha sufrido nada más que recortes y recortes por todos los lados con la disculpa de vamos a quitarte trabajo y lo que le quitaban era su oficina judicial que antes se llamaba juzgado, lo que le quitaban era la posibilidad de establecer ex oficio medidas cautelares, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, no hablemos de la trampa de los procedimientos cortos en los que lo único que se hace es trasladarle a la policía y a veces al fiscal, pero sobre todo a la policía, facultades que nunca se debieron delegar porque son estrictamente jurisdiccionales en el sentido del núcleo duro de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por ejemplo, supongo que ya podemos decirlo, porque lo habéis sufrido en vuestras propias carnes, fue un gran error aquello de vamos a dejar las causas sin autor que duerman en la comisaría para que nunca le lleguen al juez, no vaya a ser que se pueda enterar de las causas que no tienen autor, de muchas cosas que antes se enteraba, con la disculpa de que así le quitamos mucho papel. Veo como bueno en la reforma la reducción del abuso de la impugnación, sobre todo en las resoluciones interlocutorias. Si instruye el fiscal y solo el fiscal, pues efectivamente va a ser muy difícil que se recurran sus resoluciones interlocutorias, como ahora sí que se recurren. No sé si es bueno o es malo, no sé si es verdad que el juez de garantías va a suplir todas esas deficiencias. Me parece muy bien que se adelante las cuestiones previas al juicio de acusación en la fase intermedia. Obviamente, perder el tiempo cuando ya se va a juicio pues tiene que ser excepcionalísimamente en poquísimos casos. Me parece muy bien la posibilidad de autorizar que el acusado esté ausente de las sesiones de juicio oral que no le afecten directamente. Me parece muy bien que se aligere y se matice el uso de la prueba documental de frecuencia y va sentando. Y, por supuesto, pues todas esas costumbres, como muy bien ha dicho antes Jesús, norteamericanas, de sentar al cliente con su abogado y a que el fiscal cuando salga sea una auténtica parte que dé explicaciones al pueblo de cómo se están desarrollando las causas y los procesos, pues me parece absolutamente muy bien, pero que son cuestiones que poco a poco ya se estaban implantando. Lo que hay que ahondar es en la exploración de nuevos mecanismos que reduzcan la jurisdiccionalización de los conflictos penales menores. Veo que existe la potencialidad de la conformidad arreglada en los procesos por delito de menos de 2 años o en lo que llaman el archivo condicionado en los de menos de 5 años. Por esa vía hay que ir trabajando. Pero también veo aspectos muy negativos. Por ejemplo, me preocuparía que se pretenda cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para conseguir cambios políticos, especialmente, como siempre, el control del Poder Judicial sobre los cambios profesionales. No estamos para recortar poder al Poder Judicial, ni para recortar independencia al Poder Judicial, sino para potenciar la profesionalidad de la justicia. Esto es, sobre todo, una cuestión profesional y una cuestión ciudadana, y, por lo tanto, cuanto menos metan sus influencias los políticos
en todo lo que es el cuerpo orgánico en torno a esta nueva ley de enjuiciamiento criminal, y me estoy refiriendo a la gran preocupación que me da la instauración de tapadillo del famoso tribunal de instancia, en donde los jueces se van a organizar en manadas bajo el mando de un jefe que va a repartir trabajo. Eso es muy feo. Yo estoy muy bien acostumbrado a la democracia, a las normas de reparto, a que las cuestiones estén preordenadas y que el juez legal predeterminado por la ley esté muy claro, y no me gusta que un jefe, que posiblemente y seguramente lo nombrará algún político, me vaya diciendo: este juicio vas tú, Eloy, a este no vas tú, Eloy, a este va el otro y a quien no va nadie, y lo hago yo, porque no me gusta esta entrada de tapadillo de una figura como el Tribunal de Instancia si no se democratiza mucho más, o si en él, y sobre todo en el que mande dentro de ese tribunal, no eligen los políticos. Me dan miedo también los mecanismos de composición y de evitación de juicio respecto de los propios premios. Claro que soy un enamorado de que lleguemos a conformidades y que el premio sea más grande cuanto antes se lleguen a las conformidades. No es lo mismo conformarse el día que han ocurrido los hechos o al mes que conformarse 6 años después, cuando la instrucción ya está toda completa, y por lo tanto en eso hay que seguir ahondando. Y también hay que premiar la colaboración del sospechoso, pero con normas pautadas y en las que la variable tiempo tenga mucho que decir. No veo mecanismos eficaces que garanticen la figura de la acusación no pública. Sé que esto a mi contertulio no le va a gustar, pero yo soy muy de, si el juez instructor no lo ha hecho mal y ha funcionado la instrucción en España por el juez, ¿por qué cambiarlo? ¿Qué vamos a convertir al fiscal en un juez instructor y le vamos a dar la independencia que tiene ya el juez instructor? Pues para eso dejemos las cosas como están, porque la figura de la acusación no pública, en los casos en los que el fiscal no opte por acusar, sino en los que no opte ni siquiera por investigar, que son los que me preocupan todavía más, porque el truco está en haz que no llegue al juez algo, y ahí es donde consigo un poco dominar el aspecto preprocesal, que es el más tapado y el menos trabajado en esta ley de enjuiciamiento criminal. Lo que me preocupa es lo que no va a llegar al juez, porque ahora tenemos con el sistema de Alonso Martínez, como sabéis, un sistema de doble chequeo. Todo lo que haga el juez lo tiene que saber un fiscal necesariamente, mientras que en la reforma todo lo que haga un fiscal no lo tiene que saber un juez, y por lo tanto al fiscal habrá que controlarle. También tengo otras ideas para el debate. Habrá que reformar el Código Penal. El fiscal tendrá que, por fin, poder ser sujeto activo del delito de prevaricación, como lo es ahora el juez, porque se va a poder prevaricar escondiendo de la investigación asuntos que no nos gusten o que nos ordenen que no estén ahí. Me da un poco pena ciertas vueltas atrás. Veo trabas a la justicia en la fase de ejecución, porque le exigen que se vuelva a personar si quiere estar pendiente de lo que ocurre en la ejecutoria, y cosas absolutamente innecesarias. No me gusta que se mantengan las oportunidades de por fin limpiar España y hacer que España se ponga al estándar europeo en esta figura. Y luego, y lo dejo ya para el debate, para dejar un poco la palabra a Salvador Viata, 2 cosas importantes. No veo que nadie hable de la memoria económica o de la auditoría que hay que hacer en 2 aspectos. Hay que analizar cuáles son los costes orgánicos de esta implantación, la infraestructura, los que hemos hecho presupuestos llamábamos el capítulo 6, y tampoco veo un análisis de los costes procesales de la aplicación efectiva. Los que hemos hecho presupuestos lo llamamos costes en mantenimiento, capítulo 2. Y el tema de las tecnologías, que lo dejo para el debate, pues hombre, veo que se está perdiendo una oportunidad para no tecnologizar muchísimo más, y después de las experiencias telemáticas que estamos teniendo todos con la pandemia, pues que estas se introduzcan. Pero hay tiempo y, por lo tanto, me gustaría menos política y más gestión, más profesión, más ayudar y arrimar el hombro para que verdaderamente salga reforzado de esta reforma, además del Poder Judicial, que menos no lo puede estar, sea el ciudadano. Muchas gracias, Eloy. Bueno, Salvador, y ahora su turno, que bien pensado, yo creo que tiene la ventaja el que habla en segundo lugar. Así que aprovecha el privilegio. Haberlo pensado antes. Bueno, más que nada, antes que nada, muchas gracias, Jesús, por haberme invitado a estar aquí. Gracias también, Eloy, mi admirado Eloy, que sé que ha sido un auténtico jabato en la lucha contra la corrupción desde la posición que ocupaba en la Audiencia Nacional. Y gracias también a la extraordinaria asociación que es la Plataforma, a la cual pertenezco, y realmente está prestando un servicio enorme en relación con los fines para los que iguales fue constituida. Bueno,
una nueva ley de enjuiciamiento criminal y es una ley muy importante, no muy importante por lo que supone en sí mismo modificar el sistema procesal, sino en sí mismo considerado es un texto trabajado, un texto sólido, un texto naturalmente se puede escribir de 1000 cosas, pero no hay ninguna duda que aquí se ha trabajado en serio. Desde mi punto de vista, la justicia penal tiene en España dos graves problemas. Un problema técnico, que es el que esta ley aborda, que es el tema de evitar la confluencia de la misión de investigar con la misión de garantizar los derechos del investigado en una sola persona, que es el juez de instrucción. Y ese, que es un problema que hoy día mucha gente no ve, o no entiende, o no comprende, sin duda, pues hombre, en un análisis, digamos, de la realidad actual, que efectivamente ha funcionado bien en muchos aspectos, pero que estoy convencido que dentro de 10 años, 15 años, 20 años, desde que se ponga en marcha la reforma, se observará este sistema que hoy tenemos con normalidad como una reliquia que sería incomprensible, como lo es ahora, por ejemplo, cuando vemos lo de el sistema de la Ley 11 de noviembre del 80, o las diligencias preparatorias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en las que el juez que investigaba juzgaba a sí mismo, y hoy nos dicen, pero ¿cómo es posible? Se estuvo haciendo muchos años, hasta que se declaró inconstitucional, o como el sistema de la prisión no rogada, cuando el juez tomaba la decisión de la prisión. Es decir, es un sistema que hoy en Europa, cuando hablas con colegas europeos, dicen, pero ¿cómo es posible que el mismo juez...? Bueno, pues ese es el problema técnico al que se dedica la ley a estudiar y abordar. Pero luego hay un problema también, yo creo que más grave todavía, que es un problema político en relación con la organización de la justicia española y penal en particular, y es la tremenda influencia política que tanto en el Poder Judicial, pero sobre todo en la Fiscalía, se ejerce por parte del Gobierno y del principal partido de la oposición, sea el que sea en todo caso. Esta politización del Consejo General del Poder Judicial y especialmente de la Fiscalía acaban repercutiendo aunque solo sea en la composición de las personas que van a tener que asumir las mayores responsabilidades en esta materia y en materia de la FIA, evidentemente. Claro, con estos dos problemas sobre la mesa, la ley solo se encarga de abordar uno, el otro no. El otro parece como si viviéramos en un mundo ideal. Desde luego el que ha hecho esta reforma no conoce bien, o no parece conocer bien en profundidad cómo funciona la Fiscalía en España, porque la solución que se había adoptado con los problemas no sería pasar simplemente por encima tratando de solventar. Por eso, desde mi punto de vista, esta ley es una oportunidad, pero también es un enorme peligro. La ponencia, el anuncio de la ponencia dice, esto es una oportunidad, es un riesgo para un paso adelante, un paso para atrás. Hombre, puede ser un paso para adelante desde mi punto de vista, pero el riesgo de que sea un paso para atrás es muy grande si no se reforma en profundidad la institución de la Fiscalía. También las mentalidades de jueces y de fiscales. Hoy día hay cosas que tienen que ir cambiando y adaptándoselas por más derechos y libertades de las personas. Este proceso, por ejemplo, yo creo que a la postre va a suponer una descriminalización muy importante en España. No solo por el hecho de que el principio de oportunidad que se regula aquí permite que hasta 5 años de prisión en determinadas circunstancias puedan ser archivados por el fiscal, sino porque es que el sistema propio establecido en la ley, un sistema más o menos contradictorio, aunque la ley dice unas veces que sí y otras que no, dirigido por el fiscal y supervisado por el juez de instrucción, va a suponer un freno yo creo, a determinadas actuaciones que hoy llegan a juicio y a veces acaban en condena. No quiero incidir más, no quiero extenderme más, sí decir que hay muchas cosas que aquí se pueden abordar y mejorar. Ha dicho Eloy el tema de la memoria económica, evidentemente, o un estudio de las posibilidades reales que tiene nuestra Fiscalía y de los recursos con que cuesta la judicatura para todo esto. A mí me sobran jueces con este sistema y a lo mejor faltan fiscales. Bueno, pues hay que hacer algo con todo esto. Hay temas como la entrega de las pruebas a la defensa. Esto no aparece por ningún lado, el famoso disclosure o discovery anglosajón. Falta cualquier
prevención relativa a la cadena de custodia, es decir, o la custodia misma de las pruebas. ¿Quién las lleva? ¿Se guardan en la Fiscalía o se guardan en la Secretaría de...? Todo este tipo de cuestiones no se abordan y quizás requieran... Estos son gracias puntuales que podemos ir hablando a lo largo del tema, pero para mí lo más importante, y luego si queréis pondré ejemplos de cómo funciona hoy la Fiscalía, es lo que me genera a mí más inquietud. Es decir, que la Fiscalía no la veo yo, esta Fiscalía, hoy la Fiscalía, a pesar de la formación y de la vocación de los fiscales, que este es otro tema distinto, pero la estructura no la veo yo bien encaminada para asumir con garantías una función como la que ahora se nos presenta. Muchas gracias, Salvador. Ejemplos de concisión ambos. Son muchos los temas que habéis sacado. He ido tomando nota y mirad, os pongo sobre la mesa uno, al hilo de lo que acabas de decir, Salvador. Tenemos una idea que es la de que hay una función de investigar y una función de garantía. Y hay un mismo, ahora mismo esas dos funciones están concentradas, que es el juez instructor. Independientemente de que investigue un fiscal o un juez, ¿os parecería bien el desdoblamiento orgánico de ambas funciones? Y explico lo que quiero decir. Que hubiera un juez instructor, por ejemplo, que investigase, y un juez de libertades, como el que hay en Francia, que autorizase aquellos actos de investigación, aquellas diligencias que sean invasivas de los derechos fundamentales. Como veis, el problema no es que sea de juez o fiscal, el problema es de órganos. O que hubiera un fiscal investigador plenamente independiente, por supuesto, independiente, imparcial, inamovible, objetivo y al margen de la política, y otro órgano que autorizase. Porque esto es una reforma que se podría introducir y que yo veo que es algo que va completamente al margen de que investiguen jueces o fiscales. Es un desdoblamiento orgánico ante la presencia de dos funciones diferentes. ¿Qué piensas, Eloy, en particular? Eloy, ¿me oyes? Salvador, parece que no me oyes. Sí, a ver, yo te oigo. Bueno, vamos a ver. Desde mi punto de vista, y siempre, claro, esto son cuestiones pues, opinables, porque hay gente que no ve nada malo en lo que ocurre hoy con el juez de instrucción. Yo sí lo veo. Yo sí creo que es malo que una persona acumule tanto poder. El desdoblamiento sería un avance, sin ninguna duda. Lo que pasa es que ya es un tema de concepciones. Un juez de garantías para garantizar que otro juez con independencia tome... Es decir, es como si fuera... Me suena raro, no lo he visto en muchos sitios, un juez instructor con un juez de garantías que en Francia lo hay. Pero que tenga que autorizar todas las medidas de investigación que tiene que tomar el juez de instrucción. En Francia está restringido la libertad personal del procesado. Pero aquí hablamos... Mira, el otro día he estado... Bueno, cuando tenía que preparar esta charla, este debate más que charla, siempre hago lo mismo. Miro el Tribunal Supremo a ver cuántas resoluciones en el último mes o 15 días anulan sentencias dictadas por vulneración de derechos fundamentales, es decir, por toma de medidas del juez de instrucción vulnerando derechos fundamentales. Aquí, pues, hace 15 días me he encontrado otra, la de 18 de febrero del 21. Otra sentencia más anulada. Es que cada mes hay una o dos, ahora hay que sumar la de los Tribunales Superiores de Justicia, porque de manera muy fácil el juez se desliza. Si tú ahora me dices que el juez de instrucción, que no tenga la capacidad alguna para tomar medidas lesivas de derechos fundamentales, porque eso debe estar adoptado por un juez de garantías, te diré, ¿y por qué tiene que ser un juez? A mí, en fin, la ventaja es la independencia, esa es la ventaja grande, pero entonces, por así decirlo, mutilas al juez de instrucción, al juez de instrucción actual lo estás recortando. La ley opta por un modelo europeo, utiliza como pretexto en la Fiscalía Europea, pero lo cierto es que hoy en el mundo es una corriente general el decir, bueno, mire, si es que no es un tema ya
discutible, es pacífico en el derecho comparado, es que el sistema ofrece más garantías si hay una autoridad, por así decirlo, administrativa, es decir, con todos los, aunque yo creo que el fiscal tiene un componente jurisdiccional, pero en fin, administrativa, y hay un juez vigilando lo que está haciendo. Claro, ahí ya no va a ser un tema exento de dificultades y de problemas. No vamos a tenerlos y vamos a estar liados porque, evidentemente, una investigación por el fiscal exige un control del juez sobre el fiscal y hay fiscales que dicen, oye, dame libertad para actuar, lo vemos en muchas películas, dame libertad para actuar. Las conversaciones. Yo estaba en una fiscalía que investigaba y el malestar de la fiscalía cuando el juez te va recortando de manera constante a instancias de la defensa lo que tú crees que es correcto hacer, pues acaba generando tensiones dentro de la fiscalía. No va a ser fácil. Pero ya te digo que desde el punto de vista técnico yo lo tengo bastante asimilado. La solución que tú me dices es un avance, no hay duda, pero ponte en el pellejo de ese juez de instrucción que cada vez que tiene que tomar una medida resolutiva de derechos, relacionados de derechos fundamentales, tiene que pedirle autorización al superior, al juez superior, al juez de garantías. Hombre, como juez, a mí me parece, eso al margen de que la posición de un juez confrontado con el investigado en la investigación tampoco me parece el mejor papel del mundo. El juez es un órgano encargado de resolver conflictos, no de ejercer una pretensión frente a los investigados. Una pretensión, que es una pretensión, que es la investigación que marca el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es una misión. Entonces, a mí me parece que todo esto está mal concebido y desde el punto de vista racional creo que esto, como he dicho antes, se verá distinto cuando estos conceptos se asimilen después de un tiempo de práctica de otro sistema. Un sistema que no va a ser fácil, ya te digo yo, va a ser muy complicado, no va a ser sencillo porque tenemos una mentalidad ahormada al sistema actual y esto es cambiar muchas cosas. Pero yo creo que el sistema, técnicamente hablando, es correcto el que diseña la ley. Técnicamente hablando, el que diseña la ley no toma en consideración algo que yo creo que no saben, que es cómo está la Fiscalía hoy. Ese es el gran problema que tenemos. Porque si esto funciona así, con la Fiscalía actual, estamos ante un riesgo gravísimo para los derechos de los ciudadanos. Gravísimo. Te digo que estas son las cosas. Pero en fin, arreglando lo de la Fiscalía bien, sin medios términos, y antes de que entre en funcionamiento la ley, la solución que se otorga yo creo que es correcta. Eloy, ¿estás ahí? He tenido un apagón, ¿me oís? Vale. He tenido un apagón, un hackeo. Eloy, en 30 segundos, lo que le decía a Salvador, que has oído la respuesta, es que es la tesis que hemos defendido en las publicaciones de la plataforma, que el problema no es orgánico, sino funcional. Sí. Una función es investigar y otra es las garantías de la investigación cuando se trate de diligencias invasivas de los derechos fundamentales. ¿Qué te parecería un modelo, y hay algo parecido en Bulgaria, en Bélgica, en Francia, en el que hubiera un juez investigador y un juez de garantías? Y quien dice juez dice una autoridad completamente independiente, imparcial, inamovible, etcétera. La experiencia que yo tuve cuando estuve de intercambio en Francia, en el juzgado con un juez y con un fiscal en Marsella, y veías llegar al juez de garantías, era que era la realidad, que yo veía en Marsella, era una plaza para juez jubilado. Era un señor que llegaba en torno a las 12, nunca madrugaba mucho más, hacía 2 comparecencias de prisión orales mediante videoconferencia, 10 minutos cada una. Esas no me preocupaban porque tenían contradicción, aunque eran muy tristes por una razón, porque no hay nada que desapodere más a un juez en su función de juzgar que descontextualizarle. Es decir, resolver en 2 minutos la prisión de este señor del que usted no sabe absolutamente nada porque no lo lleva, pues en la teoría queda muy bonito, pero era, oye, ese hombre que venía a las 12 en Marsella ha jugado, yo estaba en prácticas con él, a la 1 se marchaba tranquilamente a tomarse un vermut porque había acabado. Pero más me preocupaba que en las medidas cautelares, me preocupaban las medidas restrictivas de derechos fundamentales, porque
como podéis comprender, en el 99% de los casos, para que fueran eficaces, se hacían inaudita parte. Es decir, que te ponías en manos de un señor muy profesional, si era profesional, o muy tramposo, si era tramposo, que te contaba su versión inaudita parte sin un abogado que pudiera llevarte a la otra parte de la contradicción, y por lo tanto Hegel brillaba por su ausencia. Es decir, los polos y la contradicción desaparecían. Por lo tanto, es una figura que en la teoría está muy bien, pero yo en la práctica, la poca que pude ver, no me convence enormemente. Sin embargo, es la vía. Estaba buscando rápidamente la famosa sentencia que acaba de poner el mes pasado, de 2 de marzo de 2021, el TJUE, en su gran sala, sobre las medidas restrictivas telemáticas en una cuestión de cesión de datos o de averiguación de datos, contra el caso estonio. Estonia, la verdad, que es un país pequeño, con pocos habitantes, pero lleva muchas causas al TJUE. En el caso famoso HK Procuratur con K, en que no solo dice que no puede ser compatible un fiscal investigador si a su vez él no pide a alguien ajeno, que sea un juez de garantías, los datos telecomunicativos o cualquier cuestión que afecte a los derechos fundamentales del sospechoso, encausado, investigado, como queramos llamarlo, sino que, fijaros lo que dice al final de la resolución, que me preocupa mucho. Dice: la autoridad que ejerce ese control previo, por una parte, no debe de estar implicada en la realización de la investigación penal, y porque se debe buscar una posición neutral. Estamos en un periodo de crisis enorme sobre esta figura y sobre la figura del fiscal, porque mientras que en España nos hemos mantenido en la antigualla del juez instructor, en Europa ya llevan muchos años con el fiscal y se está cuestionando la figura del propio fiscal investigador en Europa. No hay más que ver también el revuelo que se produjo enormemente el año pasado en una materia que me afecta enormemente, que son las extradiciones y sobre todo especialmente las órdenes europeas de detención y entrega, que primero el Tribunal Constitucional y después el TJUE ha puesto en solfa la posibilidad de que los fiscales puedan emitir órdenes europeas de detención y entrega, es decir, peticiones a otro país de medidas cautelares, como petición, no como concesión de las mismas, sin que haya una autoridad judicial a su lado que le autorice a poder hacerlo, como ocurre actualmente en España, pero que ha puesto en solfa todas las fiscalías de Europa, y ya ha habido resoluciones que dicen que la alemana no es independiente porque está muy vinculada al Poder Ejecutivo, que la austríaca no es independiente porque está muy vinculada al Poder Ejecutivo, que la italiana sí que lo es. Es decir, que aquí pensamos, porque se nos ha vendido el mantra de que lo moderno y lo europeo es que instruye el fiscal, y sin embargo en Europa el propio Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, está poniendo en solfa muchas de las actuaciones instructorias que se daban por supuesto que las hacía y las realizaba perfectamente bien el Ministerio Fiscal. Luego, estamos en un periodo de crisis, no solo España, sino también Europa, sobre si se debe todavía seguir parcializando la labor instructora de la labor enjuiciadora. Si de un juez hemos llegado a tener 5, he contado que tenemos la audiencia preliminar, el juez del tribunal de enjuiciamiento, el juez de la ejecución, y luego ese tribunal de instancia que tanto miedo me da, que instaura figuras absolutamente que no funcionan en Sudamérica. Por ejemplo, el ejemplo lo tenemos especialmente en México, que son todos esos recursos de reforma horizontales, en que un compañero que tiene la misma posibilidad que tú te revoca tus actuaciones sin llevar la causa, y tú que la llevas, sin embargo, ves que un revoca actuaciones cuando él no lo lleva. Y por lo tanto, a mí lo que me preocupa de verdad es que demos intensidad a cada caso. Es decir, que cuando haya un caso se le asigne a un profesional o a dos, me da igual un juez de garantías de un instituto, pero que los dos conozcan ese caso con profundidad. Por lo menos yo estoy hablando desde la experiencia triste de la Audiencia Nacional, en que las alcoholemias no existen, en que los robitos, las estafitas y las alcoholemitas no existen, y cuando tú tienes que darle intensidad a una estructura de organización criminal, a una organización terrorista que va matando a gente, o a tramas económicas absolutamente complicadas, no basta buscarte un profesional que en 2 minutos te resuelva no se sabe qué garantía y no vuelva a tener más contacto con la causa. Es decir, el truco está en quitarle al profesional intensidad ya en la instrucción
o ya en la labor de juzgar. Y por lo tanto no me gustan estas medidas porque no estamos reflexionando suficientemente sobre ellas y quien lo está haciendo en Europa pues está involucionando mantras procesales que no hemos reflexionado suficientemente. Perdón por este. Muy bien, si os parece, como no quiero que esto se extienda demasiado, esta postura es muy interesante, la podemos dejar aparcada aquí sin perjuicio de que la retomemos si hay tiempo. Y me gustaría abordar otra cuestión que es fundamental. Salvador y Eloy y Salvador, la del tribunal de instancia. A mí lo del tribunal de instancia me llega al corazón, a ver si soy capaz de explicarme con claridad. Porque yo veo que el tribunal de instancia es asimilar la estructura de los juzgados a la de una fiscalía en algunos aspectos. Incluso en el ámbito simbólico, porque ya no existe la palabra juzgado, ahora se habla de un paz. Fijaos qué cambio terminológico, parece como un poco degradar una palabra que ya tenía una carga semántica de siglos e histórica, pero no voy por ahí. Lo que voy es a lo siguiente. Yo cuando llego a mi juzgado estoy protegido en una estructura administrativa que impide injerencias. Por ejemplo, a la hora de tomar vacaciones, permisos, a la hora de ver qué caso me toca, qué caso no me toca, a qué juzgado voy, a qué juzgado no voy. Cuando uno está en una estructura donde pierde esa autonomía y depende de un jefe, tanto si lo ha elegido el gobierno, el consejo o los propios compañeros, e insisto, incluso los propios compañeros, el problema es que puedo estar inmerso en lo que llaman los psicólogos organizaciones tóxicas, en las que se me puede hacer mobbing, acoso moral. Porque un jefe, y me da igual quién lo haya nombrado, me puede hacer la Pascua con una apariencia de legalidad. Algo tan sencillo como que me ponga los casos que a mí no me gustan, de delitos económicos o de delitos sexuales. Algo tan sencillo como que me ponga en un determinado juzgado que yo sé que va mal. Algo tan sencillo que me ponga en un determinado tipo de actividad que necesite tomar un coche y yo no sé conducir. Algo tan sencillo como que yo no tengo hijos y el compañero sí los tiene y se piensa que yo tengo más tiempo libre y por lo tanto el exceso de trabajo que hay en una mesa se me lleve a la mía. Eso veo que puede ser una bomba de relojería para someter a los jueces a un mundo que ahora nos resulta completamente ajeno. Esto sería muy grave desde el punto de vista de la investigación criminal, pero también de la independencia judicial. Y yo he hablado con fiscales que me dicen, mira, hijo, yo es que no me voy a enfrentar a mi jefe porque es que me manda a hacer juicios de faltas en Almenedilla del Campo, recorriendo toda la provincia. Y eso es, sobre el papel, perfectamente legal. Y luego después hay un aspecto corporativista, sindicalista, profesional, si queréis también, que lo digo como juez, y que yo veo que ahí los jueces tenemos ventajas sobre los fiscales, es que yo tengo mi mesa. Y cuando yo saco el papel de mi mesa, yo me vengo aquí, por ejemplo, a hacer esta videoconferencia, porque yo sé que mi mesa está limpia. Sin embargo, cuando estás en la estructura de un tribunal de instancia, de una fiscalía o de algo análogo, la distribución de la carga es fluida. Te pueden llamar por teléfono y decir, oye, mira, hoy vas a hacer ejecuciones, hoy vas a hacer violencias, a hacer lo que fuere. Y claro, eso hace que se proletarice tu función laboral. ¿Cómo os diría yo? Se trata de que uno nunca pueda decir, yo ya he acabado con mi mesa, porque ya no tienes mesa. Ya lo que estás es inserto en una estructura fluida en la cual la carga de trabajo se va distribuyendo en función de las necesidades globales. Esto yo creo que como trabajadores nos perjudica muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mirad, cuando yo estaba en Guadalajara, que teníamos que minutar atestados, mi mesa estaba a 0 atestados. Sin embargo, un compañero que tenía, que era un señor ya mayor, me llamó un día por teléfono y me dijo, mira Jesús, tengo 1000 atestados sobre la mesa que no sé cómo darle salida, porque es que estoy bloqueado. Con un presidente de tribunal de instancia, esos 1000 atestados pasarían a mi mesa precisamente porque está limpia. Entonces, yo veo que el tribunal de instancia tiene un problema contra la independencia judicial porque puede generar prácticas de mobbing, de acoso en una organización tóxica y luego nosotros como trabajadores deberíamos luchar con uñas y dientes
para nunca vernos insertos en una organización de esas características y asignarlos a unos fiscales que a mí me dan pena porque es que están muy explotados. Yo se lo digo, es que de verdad no sé cómo dais abasto. Este es el planteamiento, no sé si será un poquito ingenuo o no. Como tú ya habías hablado, Eloy, Salvador. Gracias, Jesús. Hombre, vamos a ver. ¿De qué me quitas esto? Plantear las cosas. Ya lo digo. Ah, qué bien. Tú puedes participar, ¿no? Si quiero, sí. Pero no he activado ni micrófono ni cámara. Sonia, ¿tienes el micrófono puesto? Ay, vale, perdón. Bueno, vamos a ver. Plantear las cosas como lo haces en esta intervención, Jesús, yo creo que quita fuerza a la reclamación, porque es verdad, no hay ninguna duda, que el estatuto, tanto de jueces como de fiscales, el estatuto, no me refiero a la cualidad de depositario del Poder Judicial, sino el estatuto en la medida en que la vertiente de funcionario que tienen los jueces, como tienen también todos los demás empleados públicos, se va a ver alterada. Eso yo no tengo duda. Lo que pasa es que el razonamiento para mí es, y es muy legítimo defender eso, claro, pero el razonamiento para mí debe ser, oiga, ¿este modelo es bueno o es malo para la justicia? Una vez delimitado eso, si es bueno o es malo, entonces es el momento de decir, oiga, si es bueno, vamos a hacer que las condiciones de trabajo de cada uno no empeoren, al revés, si es posible que mejoren. Ese es tal como veo yo las cosas. Tú me dices, no voy a tener mesa. Hombre, sí, yo he estado en Alemania y he visto cómo funcionan estos, no son probablemente tribunales de instancia, pero están compartiendo 10 jueces el mismo despacho porque no necesitan a nadie más, porque lo que resuelven son conflictos, o sea, no son jueces de instrucción, están resolviendo conflictos que le van planteando las partes en una investigación y los van resolviendo así. Hay 10 tíos en un solo cuarto, no tienen funcionarios al lado y están ahí con la máquina. Siguen teniendo mesa. Lo determinante es su posición de independencia. Es decir, la cualidad que emana del artículo 122 de la Constitución. Dices, no, es que son absolutamente independientes. Y yo creo que los jueces de instancia, cada uno de ellos va a preservar, de manera que hoy ni los fiscales ni sueñan, la misma independencia que tienen ahora. El tema es que su contexto de trabajo va a ser diferente. Y eso, hombre, pues eso desde el punto de vista del funcionario pues hay que aceptarlo. Pero su independencia se va a mantener exactamente igual. Lo que decía antes Eloy sobre esos jueces ya mayores que se dedican a ser jueces de garantía, esos no cumplen con su función. Su función en el nuevo proceso es muy exigente y requiere de jueces independientes. Es muy exigente, no es un trabajo de ir despachando las cositas con 2 minutos de reflexión. No es aceptar ciegamente lo que le dice el fiscal, ni lo que le dice nadie, ni lo que le dice el recurrente. Es un tema que va a exigir una labor propiamente jurisdiccional, al menos en el papel. Luego ya veremos, porque yo no, en fin, como nadie lo hemos vivido en España esto, quiero decir, los tribunales de instancia, no sé luego cómo funcionarán. Pero sobre el papel es algo que tiene su importancia. La cuestión, he vino la ley y no lo veo resuelto. ¿Cómo está organizativamente hablando el tribunal de instancia? No tengo tan claro que se pueda aceptar que las normas de reparto dependan exclusivamente de la voluntad del presidente de la audiencia o del tribunal de instancia o de cualquier otro criterio subjetivo de nadie. Esto tiene que objetivarse. Si la idea es atribuir los asuntos, digamos, ahora tú vas a ser el juez de garantías, ahora va a ser tu juez de la libertad, ahora va a ser tu juez, a criterio libérrimo del jefe, me parece muy mal. Pero esto sí que hay que incidir ahí, porque efectivamente ahí sí afectan a muchas cosas. No se puede tolerar, aceptar una estructura de un juez, de un tribunal de instancia, semejante a la jerarquía que hoy hay en las fiscalías. Al revés, tiene que diluirse en buena medida esta estructura hiperjerarquizada que tienen las fiscalías para asumir las funciones que vienen ahora en la nueva ley. Y desde luego, a mí no me cabe en la cabeza que eso pueda trasladarse a un tribunal de instancia,
podemos hablar sobre el asunto, pero quiero dejar otras opiniones, claro. Gracias, Salvador. Eloy. Gracias. Yo te he visto muy naif y muy corto, Jesús. Los sesgos del gobierno cuando alguien desde la política lo quiere copar y lo quiere controlar absolutamente todo y quiere que lo mío no llegue a juicio y lo de la oposición, si puede ser que llegue 2 veces y que lo mío no aparezca en los periódicos y lo de la oposición aparezca 2 veces, con un tribunal de distancia es una maravilla. Yo te contaré que mi experiencia en materia orgánica durante 35 años que llevo de juez ha sido una absoluta, no solo degradación de la independencia, sino una absoluta creación de mecanismos y figuras. Recuerdo los HATs, que los ponen y los marean y hacen con ellos lo que les da la gana, los jueces de refuerzo, los jueces en provisión temporal, los jueces que sin relevación de funciones llevan funciones en otros juzgados, hacen que los que dirigen gubernativamente esos órganos jurisdiccionales sí que tendenciosamente pueden colocar, porque todos nos vamos conociendo, porque existen compañeros más o menos proclives al poder y a ser condescendientes con quien tiene la posibilidad de elegir los cargos discrecionales. A la gente le aburre estar mucho tiempo en un único, en un mismo destino. Y luego lo que has dicho tú de yo tengo hijos, tengo que salir rápido pitando porque tengo que dedicarme a otras cosas que no son solamente sacar papel. La muerte de que cada núcleo judicial, como lo ha sido desde el siglo XIX, se autogestione a sí mismo y, por lo tanto, en una alta proporción, como nadie le pone más trabajo que el que aleatoriamente le toca por las vías de las normas de reparto, el sistema ha funcionado excesivamente bien por exceso de profesionalidad, de exceso de meter horas, tanto jueces como fiscales, quiero decir. Y por lo tanto, todas estas fórmulas he visto en la Fiscalía que lo que hay es equipos autónomos de fiscales con la disculpa de los fiscales tienen más repartida la especialización por materias bajo un fiscal coordinador. Ahí está la clave. ¿Por qué te he visto naif, Jesús? Porque hay un truco. Es más fácil que controlar a 5.000 jueces, controlar a 40 o 60 presidentes de tribunal de instancia. Así de fácil. Porque tengo entendido que el tribunal de instancia, según he entendido, tiene un ámbito provincial, somos 47 provincias en España, pues con controlar, con llamar por teléfono, con dar indicaciones, con dejar caer necesidades el político al que ha puesto precisamente a ese presidente de tribunal de instancia o a ese fiscal coordinador de equipos autonómicos, pues no tiene que sufrir, como a veces se sufre cuando las cosas entran de entrada ante jueces absolutamente profesionales que no les ha elegido nadie porque acaban de sacarse su propia oposición. En esas instancias bajas es donde están teniendo los grandes problemas los políticos y con esta figura automáticamente desde el control del poder gubernativo, la inmisión del poder ejecutivo en esos cargos judiciales va a ser todavía muchísimo más grave. Y quería acabar de decir una palabra sobre una figura que no hemos dicho, pero es que también me preocupa enormemente y de la que no hemos dicho absolutamente nada, aunque no la hayas metido, que es la muerte de la acusación popular, porque la recortan tanto subjetiva como objetivamente. Yo sé que hay 2 tipos de gobierno, no son derechas e izquierdas. La política actual en Europa se divide en liberales e intervencionistas. Esta es una norma intervencionista en muchos campos, no deja libertad para que el ciudadano, si quiere ser la competencia del fiscal, esté al lado del fiscal en la acusación en determinados temas, porque le dice, te voy a dejar personarte como acusación popular con el castigo de que vas a tener que poner una querella cuando a la acusación particular por fin se la quitan, tienes que poner una querella y te voy a dejar en determinados ámbitos que yo llamo intereses difusos, cuando igual yo resulta que soy una asociación feminista y no me interesan los intereses difusos, lo que me interesa es perseguir todas las violaciones que haya en todas las esquinas de España. ¿Por qué no va a poder una acción popular personarse en los procesos por violación, por ejemplo, o aquellos que no tengan intereses difusos, sino que tengan víctima concreta? Esa otra parte la he querido sacar porque no me podía callar si pasaba esta exposición sin puntearla. Muy bien, Eloy. Primero una cosa, Elena, ¿me oyes? Sí. Mira, Elena, estoy quedándome sin batería. Voy a intentar encontrar un cargador. En el caso de que me desconectara, ¿sabes? No pasa nada. En 5 minutos lo retomo a través del teléfono móvil. Quiero decir que continuéis, David
Y tú con las preguntas recuerda el elenco de temas que sacamos antes de empezar a grabar. Bien, muy bien, pasamos al segundo asunto. Con respecto a los tribunales de instancia, lo decía un poquito para provocar y poner un enfoque que no se suele ver. Yo es que conocí al presidente de un tribunal de instancia polaco y os puedo asegurar que era un verdadero tirano con los jueces que estaban a sus órdenes. Él estaba haciendo prácticas en mi juzgado, bueno, uno de estos intercambios que venía a ver mi juzgado, y estaba continuamente desde España llamando a Polonia para ver, oye, ¿tú qué haces en tu casa? Que has llegado más tarde y que no sé qué, no sé cuántas. Como dice Salvador, ¿que eso es bueno para la administración de justicia? Pues no lo sé si será bueno o malo. Desde luego tiene el riesgo de que ese celo también sea, no solamente para que trabajen bien, sino para además para que sigan instrucciones de contenido bastardo, espúreo, político o en cualquier caso extrajurídico. Y yo creo que en España jueces y fiscales ya trabajamos bastante. Precisamente cuando se puso en marcha lo de los tribunales de instancia, a mí me dijo gente del ministerio que en realidad lo que pensaba era que los jueces trabajaban poco y que había que hacerlos trabajar más. Pero bueno, la verdad es que seré naif, pero he sido sincero. A mí no me hace ninguna gracia que cuando tenga la mesa limpia me digan que me ponen la mesa del compañero. Y yo creo que los jueces, como trabajadores que estamos muy explotados, deberíamos ser conscientes de ello. Pero bueno, esto es, como tú dices, algo bastante ingenuo. En cuanto a la acusación popular, mirad, os quiero formular una pregunta que la tenía aquí anotada, muy concreta, sobre la acusación popular. Es una idea que ya estaba en el texto anterior, en el 2013. Entienden como si perteneciese al orden natural de las cosas, algo así como la ley de la gravedad, que partidos políticos y sindicatos no deben ejercer la acción popular. ¿Qué os parece eso? ¿Habías hablado tú, Eloy? Pues tú, Salvador. Bueno, yo en principio no me muestro demasiado entusiasta con la participación del ciudadano en la justicia mediante la acusación popular cuando ésta la ejerzan los partidos políticos. O sea, no... o incluso instituciones públicas. No creo que sea la filosofía de la Constitución que dice que el ciudadano tendrá derecho a intervenir en la administración de justicia y el ciudadano, y ahí te mandan al partido político. Y el partido político, en principio, lo que persigue son intereses políticos. Es decir, lo que traslada el partido político son cuestiones que le afectan desde el punto de vista político. Por tanto, en principio, fíjate que llevamos con esto desde hace muchos años, creo que no he escrito nada sobre el tema, ni me he pronunciado en público sobre el tema, pero no lo veo yo con especial simpatía este tipo de conducta. Sí, cuando el ciudadano o las asociaciones de ciudadanos acuden a los tribunales como acción popular en defensa de los intereses pues que son propios y que quieren trasladar en el proceso penal. Ahí no hay inconveniente, pero los partidos políticos yo no lo veo tan claro. Pero claro, la reflexión al final es porque todos damos vueltas a lo mismo. Es decir, los tribunales de instancia nos van a colocar ahí a comisarios políticos de presidentes. Los fiscales nos van... Fíjate que en la distribución de los asuntos de la fiscalía, la ley, de manera muy inocente, dice, habrá un turno objetivo. ¿Pero de qué me está usted hablando? ¿De qué me está usted hablando? En las fiscalías no hay un turno objetivo. Vamos a ver, lo hay, por supuesto, en las fiscalías digamos, de trinchera, ¿no? Pero en las fiscalías donde se resuelven los conflictos que realmente importan al poder, ahí el reparto se hace dirigido. Los asuntos, dice la ley, se harán conforme a lo establecido en el estatuto. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero en qué cabeza cabe que a un fiscal que está llevando un asunto y que tiene un criterio, el jefe decide quitarle el asunto para tener un criterio diferente? Bueno, pues esto ocurre, hace nada está ocurriendo en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y no porque el jefe no estuviera de acuerdo con el funcionario, con el teniente fiscal, con el número 2 de la Fiscalía. No porque no estuviera de acuerdo, que lo estaba. Es porque desde la Fiscalía General le han hecho sugerencias. Ya no hace falta órdenes, son sugerencias. Le han sugerido al fiscal encargado del asunto que practique diligencias y el fiscal ha dicho que no las practica. Y entonces el jefe ha abocado el asunto y ha practicado esas diligencias que le sugieren desde arriba. Estos son los mimbres que tenemos. Entonces, la ley puede ser un dechado de virtudes, como cualquier norma escrita sobre el papel, un dechado de virtudes. Pero si el personal que tiene que aplicarlas está tan contaminado, tan
especialmente me refiero a las élites o a las altas jerarquías de las dos carreras, porque esto afecta más a los fiscales que estamos estructurados jerárquicamente, pero también a la carrera judicial. Los peligros los pone Eloy y los pones tú de la mano. Cuando el sistema está politizado, ¿qué significa? Puesto al servicio de los... No hay sistema que lo resista. Es que es inútil. Puedes coger del juez de instrucción, que bueno, al menos el juez de instrucción es independiente. Ese está en un puesto al que ha llegado normalmente por la antigüedad y ahí está. Y a ese, si quiere renunciar a su carrera, que hay muchos que renuncian a una carrera, la mayoría afortunadamente, bueno, pues tienes ese baluarte de independencia. Pero es que cuando pasas de ahí, es que entras ya en un terreno en el que los intereses, las influencias y las... que es como la cadena fuerte, que cada eslabón se va aflojando hasta que al final se rompe la cadena. Bueno, pues esto, sumado en la Fiscalía, no hay sistema que pueda aguantar. El problema no es tanto la ley, esta ley, que ya te digo que desde mi punto de vista técnico, yo creo que está bien. El problema es que la estructura jurisdiccional y fiscal española está organizada de una manera que permite filtrar influencias políticas por todos los lados. Y no te puedes fiar de nada cuando esto está así. Porque claro, estos son tus jefes, estos son tus fiscales generales, estos son, como dice Eloy, los presidentes de los tribunales de instancia. Claro, cuando esto está así, la desconfianza surge inmediatamente. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el sistema para dotarle de un rigor digamos, profesionalizado que garantice que la norma, sea cual sea, se aplica con imparcialidad, no con independencia, porque los jueces sois todos independientes. Eso no tengo Ahora, claro, si te están machacando la vida, como dices, un tirano ahí en la sección. Yo pienso, por ejemplo, en el Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo hay un colegio de jueces. Un colegio de jueces. Las ponencias se reparten por turnos de cada uno. Es lo que vuelvo antes a decir, oye, que distribuidas por números y tal, cada uno sabe la que le va a tocar, no se las cambian, son los de cada uno. Entonces dices, ¿existen ese tipo de influencias en el Tribunal Supremo? Entre los magistrados. Partamos de la base que todos los magistrados del Supremo son personas que conocen bien las reglas en las que se mueve el sistema. Es decir, que no, en fin, no estamos hablando de chicos que acaban de ingresar en la carrera, que conocen el sistema. Bueno, no hay escándalo sobre el particular, por lo menos en la sala segunda. Es decir, ha habido algún follón en la sala primera, pero no en la sala segunda. ¿Es posible entender que los tribunales de instancia van a ser diferentes? Es decir, que va a haber un delegado político elegido en el Consejo para, por así decirlo, malmeter dentro de lo que es el trabajo ordinario de jueces y magistrados en ese puesto, en las salas de... Por cierto, jueces y magistrados, yo no sé si esto también tendrá que cambiar ahora. En fin, habrá solo magistrados. Claro, esta es otra reflexión que sale sobre la marcha. Pero bueno, siendo eso así, pues hombre, si es el riesgo, hay que evitarlo. Pero ya os digo que el sistema, desde mi punto de vista, está organizado sobre bases erróneas, equivocadas. Y cualquier reforma que hagas, esta, que puede estar bien enfocada desde el punto de vista técnico, con estos mimbres, puede ser objeto de un enorme fraude. ¿Cómo decía aquello? ¿Quién influye en la Fiscalía? ¿Quién influye en la Fiscalía? ¿Cómo era aquella frase de...? ¿Quién manda en la Fiscalía? Pues... Bueno, pues eso es lo que a mí me da más miedo de todo esto. El ejemplo que os he dicho del TSJ de Madrid es absolutamente real. Ha pasado hace 15 días. Y luego, cuando se produce la avocación, además, en el consejo del fiscal, al que dar cuenta de las avocaciones, le niegan las razones internas por las cuales el jefe aboca el asunto. Ya no hace falta una orden, basta una sugerencia. ¿Por qué basta una sugerencia? Porque ese jefe puede ser cesado, bueno, puede ser no renovado cuando vence su plazo. Y si se muestra receptivo a las sugerencias, a lo mejor continúa. Todo esto está tan erróneo, es tan equivocado, que bueno, pues cualquier sistema... Yo no lo voy a ver, por supuesto, yo me jubilaré antes, esos 6 años me da mi plazo para jubilarme antes de que llegue. Pero me alarma enormemente esta situación. El problema no es la ley, el problema es la estructura jurisdiccional en la que nos movemos. Y por eso está la lucha de la plataforma, que a mí me parece heroica. Muy bien, Salvador, muy bien, muy bien. Don Eloy. A mí funcionalmente, fíjate, me preocupa
la mejor de las soluciones es que lo elijamos nosotros internamente. Si hay un tribunal de instancia, entre los que lo conformamos elijamos a nuestro propio presidente, que seguramente no vamos a coger ni al más político ni al más tonto de la clase, porque seguramente pondremos a la persona más ecuánime y más social que reparta y trate de ser más justo en estas cosas. Pero te pongo un ejemplo de funcionalidad con mi caso. Yo estoy en un tribunal de apelación, algo parecido a un tribunal de apelación de un TSJ, y como no entra suficiente trabajo en estos momentos, estoy llevando apelaciones, acabo de poner 2 resoluciones de apelación, estoy entrando en juicio en sala del propio órgano que yo apelo, por lo tanto, en esas me voy a tener que abstener o no voy a tener que entrar porque estoy bajando a la propia instancia, y luego, pues para que te hagas un ejemplo, quien ejerce ahora las funciones que ejercerá en su día el presidente del tribunal de instancia ha decidido que todavía tengo poco trabajo, y pese a que estoy poniendo 3 sentencias a la vez, y en una te digo que hemos hecho un juicio con 33 inculpados en muchos episodios de tráfico de drogas, porque las causas de la Audiencia Nacional no son alcoholemias, como digo. Además, ha decidido, y podía enseñar el taco de resoluciones en papel para que viera todas las que he puesto en un solo mes, para esa persona del Ministerio de Justicia que dice que los jueces no trabajan suficientemente, porque me ha tocado, hemos pasado de un sistema en que 24 magistrados de toda España resolvían el 100% de las reclamaciones internacionales de personas fugadas que se encuentran en España, a pasar a resolver las 2 personas. Solo 2 jueces estamos resolviendo el 100% de las OEDs que se generan en España, que, como sabes, estadísticamente es el país más generoso de toda la Unión Europea, donde más fugados de justicias extranjeras se detienen y donde más gente entregamos a los tribunales alemanes, polacos, suecos, ingleses, etcétera, etcétera, de personas recogidas aquí en España. Funcionalmente está muy bien, porque yo aprendo mucho y pongo sentencias, autos en este caso, de órdenes europeas de detención y entrega como pipas, como ponía juicios de faltas en mi época o como puse otro tipo de resoluciones. Algunas son de una complicación, como que, por ejemplo, la semana pasada me recusaron a un juez central de instrucción en una OEDE, cosa que no había visto en mi vida, pidieron una nulidad de actuaciones en una OEDE, entró un asunto en que en un mafioso italiano su abogado español decía que no le entregáramos a Italia porque los fiscales italianos habían emitido la orden europea de detención y entrega contra esa persona, o, curiosidad, pues hubo hasta un abogado que interpuso un recurso de casación contra la sentencia de apelación de una OED, que ya os digo que claramente no se puede, ¿no? Pero que son cuestiones tan variopintas, tan procesales, que tiene que resolver en 5 minutos un juez porque alguien ha decidido que las OEDs que antes ponían 24 magistrados, de repente las ponen solo 2. Yo no voy a entrar a discutir por qué ha decidido eso, pero desde luego conmigo no contó y se hizo porque hemos decidido que vas a hacer esto porque yo lo he decidido, ¿no? Pues eso, que funcionalmente no era nada político, no creo que las reclamaciones en OEDE se puedan politizar, ha sido una actuación laboral que yo no comparto. Imagínate si encima metes el componente de reparto político. No me parece correcto. Y como lo van a poner, pues igual el discurso en estos 5 años y pico que nos quedan es por lo menos también trasladar a la ciudadanía imparcial que el que vaya a decidir eso no sea alguien nombrado por el dedo del político, sino que sea nombrado por el dedo del profesional. Democráticamente, los 24 magistrados que vamos a estar gobernados por esa persona, elegimos al que nos va a repartir el trabajo. Muy bien, Eloy. Pues mirad, si os parece, preguntamos si hay alguna intervención por parte del público. David, ¿tenemos alguna? ¿Quieres decir tú algo? No, yo estoy pendiente, no. Bueno, pues entonces, Eloy y Salvador, si no queréis hacer ninguna intervención, yo me despido con unas pequeñas reflexiones. Evidentemente, esto es un tema muy profundo y apenas hemos rozado la superficie, pero yo creo que habéis estado los dos tremendamente brillantes. Yo solamente puedo decir que estoy de acuerdo en realidad con lo que decís los dos, aunque parezca que uno es juez y otro fiscal y hay puntos en el fondo, compartimos los mismos principios.
Y yo tengo que reconocer que el libro verde de la plataforma que acabamos de publicar en muy buena medida está inspirado en las ideas de Salvador. Que Salvador, lo que tenga de malo el libro es culpa mía, no tuya, pero quiero decirte que te lo quiero reconocer. Y bueno, ¿qué decir de Eloy? Si Eloy y yo llevamos en esta batalla desde hace años. Voy a hacer una pequeña reflexión muy breve sobre cómo entiendo yo el problema. Es una visión personal, por supuesto, se puede compartir o no se puede compartir. Y es un enfoque filosófico, como os decía al principio. Bueno, y una pequeña cosa, no es lo mismo colegiación que tribunal de instancia, ¿eh? Puede haber un órgano colegiado que no sea un tribunal de instancia. El tribunal de instancia supone una dimensión cualitativa. Pero mirad, a donde yo iba ahí. Aquí hemos, como juristas, analizado una serie de cuestiones técnicas. Y yo creo que como profesionales del derecho que somos, David, hay ruido de alguien que no tiene el micrófono apagado, me parece. ¿Vale? Pues mirad la idea que os pongo sobre la mesa por si queréis hacer algún comentario y si no, ya terminamos con esto. ¿Dónde creo que está el principal problema aquí? El principal problema no es que investigue el juez o el fiscal. El problema, como hemos dicho, es si la investigación tiene que ser independiente, inamovible, imparcial, objetiva y enderezada únicamente a la búsqueda de la verdad con respecto a los derechos humanos. Si se garantizan esos requisitos, evidentemente, da igual que instruyan jueces o fiscales, porque serían autoridades plenamente intercambiables. Algo parecido a lo que ocurre mutatis mutandis, con ciertas reservas en Italia y en Portugal. El problema, yo puedo decir que llevo observando, como vosotros, la evolución doctrinal desde hace 30 años, es que esa no era la discusión de fondo. Era otra, que es que ya se nos ha olvidado, era otra, la que está en los Estados Unidos, la que está en Alemania. El problema es que se entiende que la investigación criminal tiene una naturaleza política y que la finalidad no es el descubrimiento de la verdad, es ejecutar la política criminal del gobierno y es transformar la sociedad en un sentido o en otro, de derechas o de izquierdas, progresista o conservador, liberal o intervencionista, a través del derecho penal. Y esa transformación no se realiza solamente desde el punto de vista del derecho sustantivo, sino también desde el punto de vista del derecho procesal. Esa es la madre del cordero. Hace 30 años, cuando se puso el problema sobre la mesa, los que lo decían no tenían el pudor que tienen ahora, lo decían claramente. La investigación criminal tiene naturaleza política. Entonces, todo el sistema cobra coherencia. Evidentemente no tiene que investigar una autoridad independiente, tiene que ser autónoma. Evidentemente tiene que investigar una parte, porque es la parte que representa el interés de la sociedad y que tiene una determinada ideología. Y en 1974 se cambió la Constitución alemana por influencia del sistema americano, que asume este modelo sin tapujos, sin vergüenza. No digo que sea un sinvergüenza, digo que lo hace sin pudor. Y a partir de ahí, de Alemania, empezó a irradiar por todo. Dicciones como Bélgica, como España, como Francia, en cierta medida como Bulgaria, pero son rescoldos de un cambio de paradigma. Por eso no casan las cosas. Por eso la ley dice por un lado que quiere objetividad y por otro lado mete mecanismos para controlar a los investigadores. Si no hemos entendido esto, no hemos entendido nada. Ahora bien, si estamos de acuerdo en que la investigación tiene que ser independiente, imparcial, objetiva, inamovible y alejada de la política, no, yo es que suscribo lo que dice Salvador y lo que dice Eloy al 100%. Es que estamos desenfocando el enfoque y lo más, el punto de mira. Y lo más grave de esto es que ya no es solamente ideología, que bueno, la ideología nos gustará más o menos, pero es respetable en el mundo platónico de las ideas. Es que yo creo que también hay mucho político corrupto que quiere salvar el pellejo. Y se han visto muy agobiados, no solamente frente a las actuaciones de los jueces, sino de los propios fiscales, que para mí son héroes, que yo he visto en mi juzgado cómo se jugaban el pellejo y cómo muchas veces se oponían a las directrices de los superiores. No lo controlan. Mira, Eloy, lo que decían los tribunales de instancia, es lo que dice José Muelas, también miembro de la plataforma. 50 tribunales son fáciles de controlar, 5.000 jueces es imposible. Como te oí decir a ti una vez, Eloy, podemos controlar a un juez de la Audiencia Nacional, pero lo que está perdido en el pueblo de Almedenilla del Campo, de donde Cristo dio las últimas voces, eso no hay manera de controlarlo.
ese es el problema de fondo, y todo lo demás, pues bueno, son castillos en el aire, son, bueno, es un derecho procesal de juguetes, ganas de perder el tiempo tomando el café. Yo creo que ese es el enfoque. Y ya está. Os lo agradezco muchísimo. Para mí, de verdad, para mí sois dos referentes intelectuales, os admiro muchísimo, aprendo de vosotros, y la mera circunstancia de haber compartido mesa con dos mentes tan brillantes, para mí ya me resarce de muchos sinsabores y de mucho desasosiego y de muchas desilusiones. Os doy las gracias. ¿Queréis añadir algo más? O... No, yo quiero darte las gracias y te pido que no te desanimes y que los sinsabores no tuerzan el camino que has tomado, que es un camino recto y además una de las pocas, hay más, pero de las pocas luces que van en dirección en este tema de la despolitización de la justicia. Hay más, pero la tuya es buena. Y luego, simplemente añadir una cuestión. La ley dice, un año después de la entrada en vigor de la ley procesal, de la ley de enjuiciamiento criminal, se reformará el estatuto del Ministerio Fiscal. Me parece una tomadura de pelo. Es decir, si usted quiere adaptar las instituciones, primero modifica el estatuto y luego vemos qué hacemos con la ley. Porque si luego usted no modifica el estatuto, esto es una tomadura de pelo global. Global. Porque es que con los miembros actuales... Entonces, esta disposición que hay aquí adicional, que es la segunda, me parece, de la ley, eso es como decir, bueno, te dejo dinero, pero no te pido garantías, ya me lo pagarás. Digo, oye, si no te lo pago, si no te lo pago, me arruino. Digo, bueno, pues esto es lo que puede pasar aquí. Primero haga las reformas estructurales, cambie las normas del Consejo, arregle la situación y magistrados ante esta situación, arregle el estatuto de la Fiscalía. Y cuando esté eso hecho, se ocupa usted de arreglar las normas procesales, porque lo más importante es lo primero. Y no hay ninguna confianza, yo no la tengo, de que con la norma procesal en vigor digan, bueno, y ahora lo dejamos como estaba, o lo empeoramos, que también es posible. Muy bien. Eloy. Brevemente, porque veo que Marisa está pidiendo la palabra, animar a la propia plataforma. Todavía nos quedan 5 años y medio a que, si es verdad que efectivamente se quiere construir una norma más consensuada, podamos continuar en estos debates haciendo lo que no van a hacer muchísimos encargados de la política, de vendernos la parte política que nos quieran vender, y por lo tanto animo a la plataforma en su línea a que participe en muchos más foros para que traslade a muchísimos más foros ideas que no se van a decir en esos grandes debates que se dirigen desde el CEG y desde el Consejo General del Poder Judicial, que están todos absolutamente amañados, en donde no solo no se va a hablar independientemente, sino que se van a trasladar. Por una razón, porque no puedo decir el nombre. A mí me llamó una vez un político con ocasión de una causa que yo llevaba y tal, y que le pude más o menos torear, y antes de que colgara le pude reñir, porque le dije, ahora estás en el poder, mañana estarás en la oposición, me habrías hecho esta pregunta si hubieras estado en la oposición. Luego hace una ley no para cuando gobiernes, hace una ley para cuando estés en la oposición, y por lo tanto, la ley que estás haciendo tú ahora la van a cambiar los siguientes cuando lleguen pasen de la oposición al poder. Es una ley que no es profesional, sino es una norma. Nada más. La posición originaria de Rawls, don Eloy. Pues nada, muchísimas gracias, Marisa. Por las horas que son, voy muy breve, pero no quiero dejar pasar la ocasión sin preguntarle a don Salvador Biada. Vamos a ver, yo como estoy muy preocupada por si entra en vigor esta ley, no por nada, porque los fiscales para mí son profesionales, vamos, compañeros y muy cualificados, pero por su falta de independencia estoy preocupada con que asuman la función de instrucción. Y entonces mi pregunta es, vamos a ponernos en el futuro y lo que va a ocurrir en la tramitación de esta reforma. ¿Cree usted, don Salvador, que se va a pedir informe a la Comisión de Venecia en la tramitación? ¿Pueden pensar a lo mejor la Fiscalía que, como la Comisión de Venecia no va a informar favorablemente, van a hacer una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, pero de forma como se reformó en el 2018 la designación de los altos cargos judiciales, con la idea como de engañar y dar esa apariencia de imparcialidad?
¿Cree que se puede plantear eso? ¿Se puede ir en esa línea la perspectiva del Ministerio Fiscal? Si eso se plantea desde su asociación o ustedes como fiscales, ¿han pensado cómo desenmascarar esto y cómo poner de manifiesto ante la Comisión de Venecia o de Europa que realmente no tiene esas condiciones de imparcialidad? Es un poco ponernos en el futuro de lo que puede pasar. Vamos a ver, son distintos estrados, es decir, distintas situaciones. Ahora nos ha aparecido la norma, que es el Ministerio y conversaciones de unos y otros, estudios internos de la Fiscalía General, sobre la ley. Sobre la ley. La cuestión del estatuto, la cuestión de la posición de los fiscales frente a la ley y también de los jueces, que a mí, o sea, que el sistema del Consejo General del Poder Judicial para mí es venenoso. Es un sistema que va destilando politización y llega a la parte de arriba, no a la parte de abajo, pero llega. Pero en relación con el Ministerio Fiscal, esta es una queja que llevamos haciendo desde hace muchos años con escaso éxito, porque si usted lo mira propiamente, quienes están manteniendo el sistema son los que mandan. Y mandan los políticos del PP, los políticos del PSOE y los jueces y los fiscales afines al PP y los fiscales afines al PSOE, que están en la cumbre, están en las cimas de las carreras. No solo afines, sino identificados, porque llega un momento que tienes que identificar. Entonces, esto lo llevamos peleando desde hace mucho tiempo con la normativa actual, que no es irrelevante. La posición del fiscal no es irrelevante solo porque no tenga la instrucción, es muy relevante. Bueno, ahora llegamos a un estado ulterior, y es, ahora vais a tener mucho más poder, controlado por el juez de garantías, que es yo creo que es una garantía importante incluso para la Fiscalía. Pero bueno, pero vais a tener mucho más poder. Bueno, pues esta lucha tiene que llevarse donde sea, porque desde mi punto de vista, modesto por supuesto, no hacer ninguna reforma interna o hacerlas de maquillaje interno, me refiero a la estructura de la Fiscalía y a las cuestiones de nombramientos, avocaciones, sistema disciplinario, secreto, todo es secreto en nuestra institución, todo es secreto. Le sorprenderá a usted, pero todo es secreto. Sin hacer reformas de esta naturaleza, esto es un enorme fraude. Es que es un fraude, porque es que mantener esta estructura, manteniendo el monopolio de la investigación criminal, no me refiero a investigar a alguien que no se lo merezca, pero sí me refiero a no investigar a alguien que se lo merezca. Esta posibilidad por criterios de oportunidad, de excluir la responsabilidad criminal. Por ejemplo, yo estoy pensando en casos que les interese, una alcoholemia de un siendo borracho. Bueno, pues eso, oye, el fiscal puede entender que eso no es... O sea, no hay ninguna reserva al respecto. Es un delito pequeño, es un delito aislado, es un delito que no tiene que ver con la corrupción y por lo tanto te dejo fuera. Digo, hombre, bueno, pues este tipo de cuestiones a mí me preocupan mucho. Y cuando llegue el momento hay que plantearlo en todas las instancias, en todas. Lo que pasa es que este sistema instaurado desde hace muchos años en la Fiscalía no quiero decirlo con tono muy de reproche, porque es una consecuencia del sistema, pero ha pacificado, por así decirlo, a muchos fiscales. O sea, la capacidad de rebeldía que tienen muchos jueces no está latente en la carrera fiscal, que este es un efecto horrible. Es un efecto horrible, pero yo lo veo, lo digo como lo veo. Entonces, por supuesto, habrá que pelear, pero yo no espero una reacción activa masiva, no lo creo. Sí creo que se va a pelear, se va a luchar, que vamos a buscar ayuda de jueces y de magistrados, que tenemos que ir a todas las instituciones internacionales, tenemos que ir al Greco, por supuesto, que es un organismo fundamental, Comisión de Venecia, donde nos escuchen. Pero ya veremos cómo se desenvuelven las cosas, no creo que sea una cosa masiva. Bien, muchas gracias, Salvador. ¿Eloy algo o le paso ya la palabra a Elena para terminar? Muy bien. Pues entonces, Elena, recuérdanos con el punto final y recuerda lo del libro verde y lo de las jornadas para que se anime el público. Vale. Sin más, agradeceros a todos la participación. Recordaros que esta jornada se inscribe dentro del marco de las distintas actuaciones que estamos haciendo por la plataforma.
la encuesta sobre investigación criminal para distintos colectivos, en las que planteamos distintas cuestiones que podéis encontrar en la página web de la plataforma, y que la siguiente jornada va a ser el 6 de mayo. Contaremos con distintos colectivos, jueces, fiscales, también académicos, y sin más, tener en cuenta también como base todas estas aportaciones que vamos a hacer y el libro verde elaborado por la plataforma para hacer un informe que pasaremos a los distintos grupos parlamentarios, y que, bueno, que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.